ir a la palabra del Señor al capítulo 35 del libro de Éxodo, versículo 31. Éxodo 35, versículo 31. Let's go to the Word of God. Exodus chapter 35, verse 35. Dice así la palabra del Señor: The Word of God says, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y todo arte. He has filled them with skill to do all kinds of works, as engravers, designers, embroiderers in blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen and weavers. Señor, te damos gracias por tu palabra. God, we thank you for your word. Habla a nuestro corazón, Speak to our hearts, que quede marcado that we are marked en nuestra alma in our soul, tus dichos, tus palabras, your words, tus promesas, your promises, tus mandamientos. your commandments. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Puedo ocupar su lugar. You guys can be seated. El día de hoy Today, quisimos dedicarlo para darle gracias a Dios we want to dedicate it to say thank you to God por el ciclo escolar que se pudo terminar. for this school year that was able to finish. Y tenemos con nosotros And we have with us today una generación a generation de estudiantes of students que tendrán cosas que contar cuando sean viejos. that will have things to talk about when they're old. Podrán decirle a sus hijos: They can tell their children, yo estuve en la pandemia I was in the pandemic del coronavirus. of coronavirus. Recuerdo que yo estudiaba en casa, I remember I studied at home. que Dios en su bondad With God in His bond, nos había llegado a un tiempo de internet, we have had a time of the internet, un tiempo de dispositivos electrónicos, a time of electronics, para que siguiéramos estudiando. so that we can continue to study. Fuimos una generación cuidada. We were a generation taken care of. Sabemos lo que era estar encerrados en casa. We know what it was like to be locked in home. Y vimos a nuestros papás And we saw our parents, cómo reaccionar en tiempo de crisis. how to react in time of crisis. Vimos a nuestra iglesia We saw our church, cómo actuar en tiempo de crisis. how to act in time of crisis. Es una generación para la historia. It's a generation for the history. Y este año, And this year, este ciclo escolar, this school year, fue un paso de fe. was a step of faith. Porque había temor, había miedo de volver a la escuela presencial. Because there was a fear of going back to school. Pero hubo valor, But there was value, hubo fe, there was faith, hubo esperanza there was hope de volver a la escuela. to return to school. Y se escuchaban cosas. And you heard things. Se escuchaba de los distritos escolares en el estado de la Florida, You heard about the Florida school districts, que en la primera semana eran contagiados maestros y niños. that in the first week, kids and teachers were, Pero tú seguiste yendo a la escuela. but you continue to go to school. Y hoy estamos aquí. And today we are here. Gracias a Dios. Thanks to God. Así que yo te invito a que le des un aplauso. El texto que acabamos de leer The text we just finished reading es la educación más completa
It's the education, the most completed que te education puedas imaginar. that you can imagine. Siempre creí I always thought que habían sido los estudiosos, los científicos, that it was the scientists, los pedagogos, los psicólogos, the psychologists, los que habían hecho que debía integrar la educación. the ones who said, oh, what should be integrated in Hoy you. alabo al Señor Today I praise God porque es en su palabra because it's in His Word donde describe la educación más completa where He describes the education, the most complex education, en 5 áreas. in 5 areas. ¿Cuántas áreas? 5 areas. Así que le he puesto título a esta palabra So I titled this word diciendo, Jesús, saying, Jesus, dame esos 5. give me those 5. ¿Sí sabe hacer eso? A ver, hágalo con el que está a su lado, dile, give me 5. Tell the person next to you, give me 5. Hágalo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. This is what we're going to do this morning. Le vamos a decir, Jesús, dame esos 5. We're going to say, Jesus, give me those 5. Amén. Lo primero que dice The first thing that it says, en el versículo anterior, el 35, 32, dice que Dios le dio a Bezalel, it says, the Lord has chosen Bezalel. dice, lo ha llenado del Espíritu de Dios. It says, He has filled them with the Spirit of God. Vamos a hablar de 5. We're going to talk about El 5. número 1, Number 1, en la educación más perfecta, in the most perfect education, es el Espíritu de Dios. it's the Spirit of God. El que tiene el Espíritu de Dios The one who has the Spirit of God tiene poder. has power. Lo voy a decir otra vez. El que tiene el Espíritu de Dios The one who has the Spirit of God tiene poder. has power. El que tiene el Espíritu de Dios tiene la personalidad de Dios. They have this personality of God. No es lo mismo It's not the same llegar a la escuela to go to school sin la personalidad de Dios without the personality of God. a llegar vacío. To come Empty. empty. No es lo mismo, ¿verdad? It's not the same, right? El que está vacío The one who's empty quiere llenarse de cosas. wants to fill themselves with this stuff. Se puede llenar de vanidad, They can fill themselves with vanity, se puede llenar de adicciones, of addictions, se puede llenar de basura. of trash. Pero aquel que está lleno de Dios But the one who's filled with God no tiene vacío. doesn't have emptiness. Dice Joel 2:28. Joel chapter 2, verse 28. Y después de esto, And afterward, derramaré mi espíritu sobre toda carne I will pour out my spirit on all people. y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Your sons and daughters will prophesy. Vuestros ancianos soñarán sueños Your old men will dream dreams. y vuestros jóvenes verán visiones. And young men will see visions. Cuando dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, When it says your sons and daughters will prophesy, significa que nuestros hijos van a hablar las cosas de los cielos en la tierra. it means that our children will bring things from heaven to earth. Tú no estás en esta iglesia por casualidad. You're not in this church by casualty. No eres alguien que solamente te trae tu papá y tu mamá a la iglesia. You're not somebody that your parents bring you to church. Tú eres el cumplimiento de esta palabra. Hoy yo estaría aplaudiendo. Yo estaría dando de gloria al Señor. Mis hijos y tus hijos My children and your children son el cumplimiento are the verification
¿Alguien le puede subir al micrófono a ver, por favor? De esta palabra. of this word. Nuestros hijos no están por casualidad en esta iglesia. Our children are not in this church by chance. Fueron escogidos They were chosen desde antes de la fundación del mundo since before the earth was created, para que fueran formados so that we can be formed, y que cada vez and that every time que llegara la palabra, that the word of God, su fe creciera. our faith will grow. Y cada vez que nos reunimos, And we come together, su presencia His presence fuera sentida en ellos. would be Hasta que llegó el día until the day came en el que ellos abrieron el corazón that they opened their hearts y recibieron a Cristo and received Christ. y recibieron poder. They received the power. Por eso es que no eres igual a los demás. That's why you're not the same as others. Por eso es que hay algo especial en ti That's why there's something special in you. y se llama el Espíritu de Dios. And it's called the Spirit of God. Dice el texto, y vuestros jóvenes verán visiones. And the verse says, your young men will see visions. Muchachos, Guys, Dios te va a permitir ver God is going to allow you to see cosas things que nosotros los papás that us parents no vamos a alcanzar a ver. are not going to be able to see. Tú vas a ver cosas grandes, You're going to see big things, maravillosas, beautiful, porque dice su palabra because His Word says que tú vas a tener visión. that you're going to get visions. Alguien aplaude al Señor. Alguien dele gloria al Señor. El Señor está hablando acerca de nuestros hijos. God is talking about our children. Cuando se hace la entrega de reconocimientos en la escuela, When they're given a word in school, cuando se hace la graduación de la high school, when kids are graduating from high school, se escuchan gritos, you hear screams, aplausos. applause. Algunos traen cornetas, horns. Some people bring horns. Y estamos hablando palabra de Dios, We're talking about the Word of God, a menos de que no la creas. even if you don't believe. ¿Tú crees la palabra? Amén. Amén. Amen. Espíritu de Dios, give me fire. Spirit of God, give me Sabiduría. La sabiduría es el conocimiento de la vida. wisdom is the knowledge of life. Es una educación maravillosa. It's a wonderful education. Tú puedes ser un doctor, You can be a doctor, puedes ser un ingeniero you can be an engineer, y no ser sabio. and not be wise. No tener conocimiento de la vida. Not having knowledge of life, No saber relacionarte. not knowing how to relate to others. Estar siendo enemigo de Dios, Being enemy of God, enemigo de tus padres, enemy of your parents, enemigos del vecino, enemies of your neighbor, porque no hay sabiduría. because you're not wise. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. The Word of God says that being wise is being afraid of God. Pero también dice But it also says en Proverbios capítulo 1 versículo 20, in Proverbs chapter 1 verse 20, la sabiduría out in the open, clama en las calles, wisdom calls aloud. alza su voz She raises her voice en las plazas. in the public square. Tú puedes ver You can see en las noticias, in the news, en las redes sociales, the social media, en el mall, at the mall, en el dólar, at the dollar store, en la calle,
in the street. Sabiduría. Wisdom. Tú vas a ver las consecuencias de las drogas. You're going to see the consequences of drugs. Tú puedes ver sabiduría cuando ves las consecuencias del alcohol. You can see wisdom in the consequences of alcohol. Tú puedes ver las consecuencias de no obedecer y honrar a tus padres. You can see the wisdom of not. Tú puedes ver las consecuencias de no estar cerca de Dios. You can see the consequences of not being close to God. Tú puedes ver las consecuencias You can see the consequences de no venir a la iglesia. of not coming to church. La sabiduría te grita The wisdom calls you y te dice, ¡hey! and it says, hey, Mira a esta persona, look at this person, todos los problemas que tiene, all the problems that they have, porque no obedece a Dios. because they don't follow God. Tú necesitas sabiduría. You need wisdom. La sabiduría viene con los años. Wisdom comes with years. Los abuelos son sabios. The old people are wise. Los padres son sabios. Parents are wise. Cuando ellos te dicen, And they tell you, es que yo ya lo viví, it's because I already lived it. por eso te lo digo. That's why I tell you. Pero quiero decirte But I want to tell you que no necesitas that you don't need llegar a viejo to be old para conocer la vida. to know life. Lo que necesitas What you need es escuchar a Dios, is to listen to God. porque todo lo que en su palabra viene Because everything that's in His Word, es sabiduría, it's wisdom, es conocimiento de la vida it's knowledge of life, y te va a ahorrar and it's going to save you muchos problemas. a lot of problems. ¿Alguien dice amén a eso? So say amen. ¿Alguien quiere problemas? Somebody wants problems? ¿Alguien está buscando problemas? Is somebody looking for problems? No quieres problemas, If you don't want problems, busca la sabiduría. look for wisdom. Dios te da sabiduría. God gives you wisdom. La vida The life y sus problemas and their problems son por los pecados de uno are from the sins of one y los pecados de los demás. and the sins of others. Si tú vives sabiamente, vives con sabiduría, If you live in wisdom, solo vas a tener problemas you're only going to have problems por los pecados de los demás. from the sins of others. Pero si tú no buscas la sabiduría, But if you're not looking for wisdom, vas a tener problemas you're going to have problems por los pecados de los demás from the sins of others y tus pecados. and your own sins. Give me 5. Give me 5. Dile a Jesús, give me 5, Tell Jesus. Jesus, give me 5. Número 3, Number 3, inteligencia. intelligence. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. The intelligence is the capacity to solve problems. Cuando alguien puede resolver problemas es muy inteligente. When somebody can solve problems, they're very intelligent. He visto un meme I saw a meme que dice, that says, otro día más another day more sin usar trigonometría. without using trigonometry. ¿Alguien usó trigonometría esta semana? Has somebody used trigonometry this week? Es de las ciencias exactas, It's from the exact es science. de las matemáticas. It's from the mathematics. Y puede que tú digas, ¿para qué estudio eso? And you can say, why do I study that? Nunca lo he usado. I've never used it. Pero But lo que tienen las ciencias exactas what the exact science es enseñarte a pensar. it's to show you how to think.
es enseñarte a resolver problemas. It's to show you how to resolve problems. Porque para poder trabajar en álgebra, Because to be able to work in algebra, la trigonometría, the trigonometry, el cálculo diferencial, the calculus, es que tu mente se desarrolle para resolver problemas. it's for your mind to develop to be able to solve problems. Tu mente es un músculo Your mind is a muscle que necesita desarrollar. that you need to develop. Pero lo que la gente dice, What the people say, ay no, qué flojera. oh no, that's boring. ¿Para qué pienso? Why should I think? El pastor avisa Pastor says que van a entregar despensas that they're going to give despensas el miércoles a las 6 de la tarde. on Wednesday at 6 o'clock. Y entonces la gente le pregunta, And people say, ask, ¿a qué hora va a entregar la despensa, pastor? what time are you going to give despensas? No quieren leer, They don't want to read. no quieren pensar. They don't want to think. Pueden hacerlo, They can do it. pero no quieren. They don't want to. No quieren desarrollar su inteligencia. They don't want to develop their intelligence. No quieren pensar. They don't want to think. Y entonces firman un contrato And then they sign a contract que no leen. that they don't read. Y les dan $300 And they give them $300 por entregar el título de su carro to give the title of the car con un interés del 30%. with an interest of 30%. Oh, yo qué flojera pensar en el interés. Well, how boring it is to think about the interest. Y esto es un testimonio This is a testimony donde una hermana se gastó el dinero del pago del terreno where somebody wasted their money for rent, que le había dado su esposo. and her husband gave him, Se lo gastó. and she wasted it. Y entonces ella dijo, voy a empeñar el carro And then she said, I'm going to pawn the car, y que mi esposo no sepa. and that my husband doesn't know. Y le dieron los $300, They gave her the $300, pero ya no completó el terreno, but she didn't complete for rent porque el terreno también tiene intereses. because the rent also had interest. Y entonces va con un pastor, amigo mío. So then she goes to the pastor. Pastor, Pastor, voy a perder el terreno, I'm going to lose my house. voy a perder mi carro I'm going to lose my car. y no sé cómo decirle a mi esposo. I don't know how to tell my husband. ¿Hay inteligencia? Is there intelligence? Necesitamos la inteligencia. We need the intelligence. Nuestros hijos, Our kids, nuestros jóvenes, our youth, nuestra iglesia our church tiene que desarrollar inteligencia. has to develop intelligence. Tiene que aprender a pensar, They have to learn how to think, aprender a leer learn how to read, y comprender lo que está escrito. and comprehend what's read. Porque personas leen Because people read y no entienden. and they don't understand. Y muchos dicen, And a lot of people say, yo no sé, pastor. I don't know, Pastor. Yo no entiendo nada. I don't understand anything. Pero sí entienden lo de Shaquille. But you understand about Shakira? ¿Están preocupados Are you por worried? Piqué? ¿Se conocen los tatuajes You guys know the tattoos? de Nodal? You know, right? ¿Se saben todas las noticias You guys know all the news de gente of people que jamás piensa en ellos? that never think about you. Necesitas tirar toda esa basura You need to throw away your trash y desarrollar inteligencia. and develop intelligence. Llega a un lugar y lee los anuncios. They come to a place and read the signs. Llega a la iglesia They come to church y lee lo que está escrito. and they see what's written. Desarrolla inteligencia. Develop intelligence.
Give me 5. Give me 5. Dile que está a tu lado. Tell the person next to you. Ciencia. Science. Ciencia. Science. ¿Dónde le dijeron a usted Where did they tell you que Dios, that God, que la fe, that faith, que la iglesia that the church, está peleada it's being fought con la ciencia? with science? ¿Dónde dice eso? Where does it say that? Pastor, Pastor, la vacuna es del diablo, pastor. the shot is from the devil. Es el sello de la bestia, pastor. It's the mark of the beast. La pandemia nos enseñó mucho. The pandemic showed us a lot. Y yo siento vergüenza. And I feel embarrassed. Iván de León Ivan the Leon siente vergüenza feels embarrassed. por todos los cristianos For all the Christians que dijeron that said que la ciencia era del diablo. that science is from the devil. Es mentira. It's a lie. Dios God es el que da la ciencia. is the one who gives it. Él revela la ciencia a los hombres. He reveals the science to the man. No puedes vivir lejos de la ciencia. You can't live far away from science. La ciencia le pertenece a Dios. Science belongs to God. Y si le pertenece a Dios, And if it belongs to God, es herencia para sus hijos. it's parenting for your kids. Y los hijos recibimos la herencia del Señor. And kids receive that heresy. La ciencia es el conocimiento observable, medible, comprobable. Science is the knowledge that's comprehended. Proverbios capítulo 19, versículo 2. Proverbs chapter 19, verse 2. El alma sin ciencia no es buena. Desire without knowledge is not good. Pero se enseñaba en las iglesias, They'll show at church. no estudies, Do not study. Cristo viene. Jesus is coming. ¿Para qué estudias? Why do you study? ¿Para qué te preparas? Why do you prepare? La ciencia no es de Dios. The science is not of God. Esa fue mi generación pasada. That was in my previous generation. Tú eres una generación bendecida. You're a blessed generation. Porque el pastor, Because the pastor, los pastores, the pastors, esta iglesia this church te dice a ti, tells you estudia, to study. prepárate. Prepare yourself. Yo esta mañana This morning, tengo el honor I have the honor de predicar to preach al doctor que me va a atender, to the doctor that's going to attend me. la doctora que me va a atender. The doctor that's going to attend me. Esta mañana quizás le estoy predicando al próximo comisionado del condado. This morning I might be preaching to the next commission. Le estoy predicando al que me va a recibir en el banco. I'm preaching to the next teller at the bank. Estoy predicando a un contador. I'm preaching to the next accountant. Estudia, Study. prepárate. Prepare yourself. La ciencia Science es de Dios. is from God.